Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro Dios esté reposando sobre cada una de sus vidas. Le damos las gracias primeramente a nuestro Dios por permitirnos una vez más poder llevar con la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias, Dios es bueno y misericordioso que nos da la vida para así poder compartir con todos ustedes la bendita y santa palabra de Dios. En este día vamos a seguir aprendiendo más acerca de lo que es la familia y vamos a hablar acerca de la relación entre hermanos. ¿Cómo debe ser nuestra relación entre hermanos de sangre? ¿No? Estamos hablando de lo que respecta a la familia. Y para ello vamos a ir al libro de Génesis capítulo 4, ahí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Si usted tiene allí su Biblia en casita, le invitamos a que usted pueda acompañarnos a poder abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Bien, la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar, que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno. Gracias por esta bella oportunidad que nos das de poder estar nuevamente para poder meditar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos uses para la gloria de tu nombre, y que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo deben ser las relaciones entre los hermanos, ¿no? Entre los hermanos de sangre. Estamos hablando de la familia. El día de ayer estábamos hablando acerca de cómo es la relación la suegra con la nuera, el suegro con el yerno. Y creo que hoy es importante también recalcar de que también debe haber una buena relación entre hermanos. En casa a veces no solamente son un hijo, sino a veces son 2, 3, 4, 5, hasta 6. Así que el asunto está en cómo está la relación entre ellos, o cómo ahí está la comunicación entre ellos. Vemos a través de la palabra de Dios, Dios creó a Adán y Eva. Ya conocemos la historia, que la palabra de Dios dice que ellos desobedecen a Dios, producto de eso viene la maldición a la tierra por causa del pecado del hombre. Y bueno, el hombre es sacado del jardín del Edén para que vaya y trabaje la tierra. Y bueno, vemos así a través de la palabra de Dios que también ellos ya llegaron a tener sus hijos, como toda familia, como todo de un matrimonio, ¿no? El hombre y la mujer se casan y lo natural es que lleguen a tener sus hijos. Y así fue. Adán y Eva ya estaban casados. Luego, después de que ya fueron sacados del jardín del Edén, ellos ya hicieron su familia. Y aquí pues dice la Escritura Sagrada, en el capítulo 4, que conoce Adán a su mujer Eva, la cual concibe y da a luz su hijo Caín, ¿no? Aquí la palabra conocer es intimidad, o sea, conoce a su mujer en el área sexual, conoce a Adán a su mujer, y Eva concibe y da a luz un hijo, quien es Caín, hijo mayor de Adán.
Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Adán. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? Vemos aquí dos figuras de dos hijos que tuvo Adán y Eva. Pero vemos a través de la palabra del Señor cómo que desde el comienzo, ya cuando ellos eran jóvenes, comienza un cierto distanciamiento con respecto a Caín, porque dice que ellos traen un fruto para Jehová, y Dios mira con agrado al fruto o a la ofrenda, que dice aquí la Biblia, la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín. Esto provoca en la vida de Caín un celo, una envidia, que lo lleva a rebelarse primeramente contra Dios, ya que Dios le dice: si bien hicieres, no serás juzgado. Si bien hicieres, le dice Jehová a Caín. Y como dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 6, le dice Dios a Caín, le dice: ¿por qué se te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no lo hicieres, el pecado está en la puerta. O sea que aquí el asunto es que Caín tenía que haber obedecido. Si bien hicieres, no serás, como dice aquí la palabra del Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no lo hicieres, la decisión era en Caín. Y esta desobediencia que tiene Caín para con Dios, presenta, Dios no mira con agrado. Dice que Dios mira con agrado a Abel, porque la ofrenda de Abel la hizo con fe, y también, por supuesto, dice que dio lo mejor del fruto. Sin embargo, Caín no lo hizo. Esto provocó, como le decimos, ese cierto celo, tanto así que se ensañó Caín, que decayó su semblante, estaba molesto. Y lo que vemos a continuación, ya en el versículo 8, es que Caín le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Y en el campo, estando ellos en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. ¿Cómo podemos ver de que tanto llega el celo, tanto llega la rebeldía, tanto llega el enojo de Caín, que llega a matar a su hermano? Hoy esto no ha cambiado, porque dentro de la sociedad donde la cual vivimos, muchas veces se ven estas ciertas rivalidades, esta cierta rebeldía de un hermano contra el otro. A pesar que son hermanos de una misma madre, son hijos de una misma madre, hijos de un mismo padre, lamentablemente muchos de ellos, quizá el otro no se lleva. Si son 2 o 3 o 4 hermanos, de repente dice: yo no me junto con él porque él es de repente muy serio, y con el de acá es un poco más alegre, con él sí me entiendo, con el de acá no me entiendo. Y a veces siempre va a haber ciertas diferencias entre hermanos. Y quizá Caín tuvo esa cierta diferencia con su hermano Abel. Tanto así de que, como Dios miró con agrado a Abel, esto le dolió en el corazón a Caín. Pero esto no era culpa de Dios, porque Dios le dice: si bien hicieras, no serás enaltecido. Si tú haces lo correcto, Dios te va a premiar, porque Dios premia la obediencia, porque Dios, Él honra a los que le honran. Pero si tú te portas mal, entonces ¿cómo quieres que yo que te felicite si tú te estás portando mal? Muchas veces eso pasa dentro de los hogares, aun cuando los niños son pequeños. A veces hay una cierta competencia entre hermanos. A veces el niño lo ve a su hermano, el mayor, o como son de la misma edad, y miran y observan cómo quizás el comportamiento del padre con su hermano. Y ven que a su hermano de repente les compran, a los demás hermanos les dan, los abrazan, y quizá ellos no ven eso que hacen con ellos mismos, y crean en cierto momento en su corazón, crean una cierta rebeldía, un cierto fastidio que tiene un hermano contra el otro. ¿Y por qué? Porque dicen: no, mi mamá, mi papá te quiere más a ti te abraza, a ti te compra las cosas, si tú le pides él te compra, pero a mí no.
Y eso provoca que uno de los hijos se ponga contra el otro, un hermano contra su otro hermano. Lo mismo que pasó con Caín. Tanto así que dijeron, vamos, salgamos al campo, porque ellos tenían que irse a trabajar al campo. Ya sabemos cuál era su oficio de cada uno de ellos. Uno era pastor de ovejas, Abel cuidaba las ovejas, Abel estaba allí criando las ovejas que les cuidaba, y mientras Caín era agricultor, sembraba. Pero mira, más amados hermanos, cómo es que llega tanto el enojo, el celo de Caín para con su hermano, que dice la Biblia que se levanta contra su hermano y lo mata. Dios nos ha llamado para amarnos unos a otros, no para aborrecernos unos a otros. Tú no puedes como hermano tener un cierto aborrecimiento por tu hermano. Tú eres, decía, una madre dice, todos son hermanos y como hermanos todos tienen que quererse. Entonces ahí pasa muchas veces que hay ese cierto enojo. Y eso, que eso no pase en tu vida, que eso no suceda en ti. Y si está pasando de que quizá tú tienes un cierto distanciamiento con tu hermano, que quizá te has enojado con tu hermano, de repente te molestaste, te peleaste, se dijeron unas palabras ofensivas y ahora ya no le puedes hablar pacíficamente. Que eso no suceda lo que le pasó a Caín. Caín llegó tanto su celo por su hermano que lo mató. Aquí dijo, no, si van a preferir más a Abel, entonces aquí yo no quiero que Abel sea aquí el preferido. Así que, ¿qué hizo? Lo mató. Entonces, a veces las relaciones entre los hermanos lamentablemente no son buenas. Y justamente vamos a ver unos ejemplos, lo que dice la Escritura Sagrada, de que muchas veces en relaciones entre hermanos muchas veces han sido afectadas por muchas veces el carácter. Pero cada uno de los hermanos o cada uno de nuestros hermanos somos diferentes uno del otro. Tenemos un carácter diferente el uno del otro. Nos gustan cosas diferentes uno del otro. Pero esas diferencias se pueden manejar. Pero si nosotros ya en nuestro corazón comenzamos a mirar con envidia, con celo a nuestro hermano, siendo nuestro propio hermano, o aunque alguien diga, bueno, él o ella es mi medio o media hermana, la Biblia dice que es considerado como si fuera tu hermano. Y por ese mismo amor debe haber, y debe haber un respeto, debe haber un cariño mutuo, sincero entre hermanos. No pueden vivir peleándose, no pueden vivir quitándose las cosas, sino que tienen que amarse el uno al otro, cuidarse el uno al otro. Eso es lo que Dios quiere. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que así como Caín se dejó llevar por sus impulsos, por eso que Dios le dice a Caín, tu deseo está en ti y él se enseñoreará de ti. Tú decides si dejas y permites que el enojo muchas veces pueda dominar tu vida y te haga hacer cosas que de repente tú no quieres, pero que producto del enojo las vas a hacer. ¿Cuánta gente se ha enojado? ¿Cuánta gente se enoja? ¿Cuántas veces te has enojado con tu hermano, te has peleado con tu hermano hasta que le has herido con palabras a tu hermano? Entonces es tiempo de ponerse a cuentas y de reconciliarse con el hermano. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, ¿no? Eran hijos de un mismo padre y de una misma madre. Sus padres los engendraron en amor para que se amen entre hermanos, no para que se odien, no para que se envidien, sino para que se ayuden el uno al otro. Y muchas veces sucede de que dice un hermano al otro, no, yo no voy porque ese hermano mío que tengo es un poco creído. No, ese hermano es un hermano que es arrogante. No. Otros dicen, no, yo no me junto con ese hermano porque sinceramente es pobre, porque no tiene. Y siempre hay cierta diferencia, pero no debe ser así. Si tu hermano es una persona que tiene y quizá tú no tienes, no puedes envidiar lo que él tiene. Y si tú tienes y tu hermano no tiene, tampoco lo puedes menospreciar porque no tiene. Al contrario, deberías de ayudarlo. Porque de eso se trata, de que los hermanos se ayuden el uno al otro. Aquí Caín debió haberlo ayudado a su hermano. Aquí debieron haber conversado. Pero aquí el asunto que Caín no era un asunto de que quiso conversar con su hermano. Salgamos al campo, quizá lo engañó, vamos por ahí. Y mientras iban conversando y mientras iban dialogando, Caín en un descuido se levanta contra su hermano y lo mata.
Después, Dios lo llama a Caín a rendirle cuentas. ¿Y qué dice Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy vigilante de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar tras de mi hermano viendo qué es lo que hace y lo que no hace? ¿Y es que acaso Caín no sabía dónde estaba su hermano? Si él mismo lo había matado. Él sabía. Entonces no hiramos el corazón de nuestros hermanos. No lastimemos con nuestra conducta a las personas que decimos amar. Porque muchas veces en las redes sociales se abrazan entre hermanos y dicen, no hay un hermano como tú, yo te quiero mucho, pero eso es solamente apariencia. Solamente a través de las redes sociales muchas veces es solo apariencia, porque en la casa viven peleándose, como decía alguien, como perros y gatos. Pero en el internet, en las redes sociales, cuelgan fotos abrazados y dicen eres el mejor hermano del mundo. Mientras cuando lo tienes en casa y conviviendo ahí las 24 horas del día contigo, se comienzan a pelear. Y eso hablo no solo para personas o hermanos que son adultos, sino para los niños, sino para aquellos que tienen 7, 8 años que muchas veces andan peleando con su hermano. El que tiene 9 años le pega al que tiene 7 años. Y el que tiene 7 años le pega al que tiene 4 años. Y eso Dios no le agrada. Eso no le agrada a Dios. Él nos ha mandado a que nos amemos, que nos queramos unos otros y nos cuidemos. Si yo veo que mi hermano se cayó, pues le ayudo a levantarse. No lo voy y lo tiro más para que se caiga y se lastime. Y eso es aún desde los pequeños. ¿Cuánto más nosotros como jóvenes adolescentes que están escuchando también deberían mostrar amor y cariño hacia su hermano? Quererse y respetarse, que eso es lo que Dios quiere. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En el libro de Génesis, vamos a ver la palabra del Señor en el capítulo 37. Porque podemos ver que aquí no comienza, miren el comienzo de la historia, comienza con un problema familiar. Un problema familiar. Y el problema familiar justamente es el problema entre hermanos. Y claro, Abel era un joven bueno, era un hombre bueno, era de Dios. Pero este joven, el otro joven, que es su hermano, dejó que Satanás se metiera en su corazón. Recuerde que ya Satanás había tomado dominio porque ya el hombre había desobedecido a Dios. Así que era fácil que Satanás maquine la mente de Caín y que Caín, como no rechaza esa maquinación, le dé cabida y comience a maquinar en su mente, porque yo estoy seguro de que Caín tuvo que haber planificado cómo matar a su hermano. Ya él había pensado, porque aquí está en la mente, en la conciencia del hombre cuando va a hacer algo. Primero va pensando, porque así fue cuando Satanás comenzó a maquinar la mente de la mujer y le cambió su manera de pensar. La mujer primero dijo, no, el fruto no se puede comer, pero después dijo, sí se puede comer, es delicioso y para hallar sabiduría, y lo come. Pero ¿cómo es que Satanás comienza a cambiar el pensamiento de Eva? Así también pudo, y yo estoy seguro que maquinó la mente de Caín para llegar a matar a su hermano. O sea, no dejes que el pensamiento en tu mente haga que muchas veces tú puedas estar pensando mal de tu hermano. Y hablo de tu hermano, de tu prójimo, hablo de tu hermano de sangre. Hablo de tu hermano de sangre. Ese hombre, ese hermano o esa hermana o esos hermanos que viven contigo ahí en tu casa, sean adolescentes, sean niños o ya sean jóvenes y están en una casa, merecen el respeto, merecen que se quieran y no que se estén peleando el uno al otro, reclamando el uno al otro, gritándose el uno al otro, delante muchas veces de los padres. Están los dos o tres hermanos que viven en el hogar y comienzan a gritarse, ni siquiera guardan respeto que están sus padres ahí presentes, ni siquiera ya respetan a la autoridad que son sus padres que están en el hogar, sino que gritan y entre hermanos se pelean. Génesis capítulo 37 dice la palabra del Señor. Vamos a ver en el versículo 1. Aquí nos habla de otra familia. Aquí habla de otra familia y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, 1 dice: habitó Jacob en la tierra
donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos otra familia, la familia de Jacob. Jacob tenía sus hermanos, que podríamos decirlo así, eran sus medios hermanos. Pero se dice en la Biblia que eran considerados como hermanos. No es un asunto de decir, no, tú eres mi medio hermano y por eso yo no te respeto, porque tú eres mi medio hermano, yo no te amo. No, aquí eran considerados como hermanos, aunque no sean de la misma mamá o no sean del mismo papá, eran considerados hermanos. Entonces eran los hermanos de José. Y dice la palabra del Señor, esta es la historia, dice, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Mira, interesante, ¿no? Mientras leía el libro de Génesis y consideraba lo que decía también Génesis 37, así como Abel fue pastor de ovejas, José también apacentaba ovejas. Y dice que lo hacía con sus hermanos. Y dice la palabra del Señor que apacentaba con ovejas con sus hermanos, y el joven estaba, dice, con los hijos de Bilá, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quiere decir que sus hermanos de José no eran una joyita, no eran que se portaban bien, no eran hijos que podríamos decir que se comportaban bien. ¿Qué pasa a veces en el hogar? Y esto sucede también. Porque siempre en la casa siempre va a haber un hijo un poco más tranquilo que el otro. Si tú tienes 2 hijos, siempre uno va a ser más tranquilo y el otro un poquito más inquieto. Si tienes 4 o 5 o hasta 6 hijos, igual va a ser. Siempre va a haber uno de los 6 que uno va a ser más tranquilo. Y uno de los 6, el cual va a ser un poquito más inquieto. Entonces, él estaba con los hijos de su padre, que eran sus hermanos. Y ellos estaban en el trabajo. Dice que José era pastor de ovejas y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pero dice que José le informaba a su padre la mala fama de ellos, el mal comportamiento que tenían sus hermanos. ¿Qué sucede esto? Eso sucede en casa, ¿no? A veces cuando el padre se va, por ejemplo, a trabajar, o los padres salen y siempre van a dejar al hijo mayor o quizá a uno de los hermanos. ¿Para qué? Para que le informen, a ver, te dejo a ti, Juan, para que ahí cuides a tus hermanos. Si se portan mal, tú nomás me dices. Entonces se van los padres, por decirlo, a hacer compras, o se van a un trabajo, a hacer un trabajo, o salen de casa y se queda el hijo con el hermano mayor quizá con los hermanos más pequeños. Y bueno, sucede que pasa que uno de ellos se porta mal, o 2 de ellos se portan mal, según cuántos hijos sean en la casa, cuántos hermanos sean ahí, y se porta mal, y llega el papá y la mamá, y sucede pues que el hermano mayor, o uno de los hermanos dice, papá, mamá, te digo que se ha portado mal, Pedrito se portó mal, quebró un florero, o quebró un vaso, y le informa a su papá o a su mamá que hizo esta travesura, o que se portó mal, o que se puso a pelear. Entonces, ¿qué pasa a veces con lo que pasó José con sus hermanos? Dice que José le informaba la mala fama de sus hermanos porque no eran hermanos de que se comportaban bien. Su manera de ser no era una manera correcta. Entonces José le informaba a su padre la mala fama de ellos. Es que José tenía un corazón íntegro ante Dios. José era un hombre que era correcto. Por eso es que Dios tuvo un plan perfecto con José. Y desde aquí viene el plan de Dios cumpliéndose en la vida de este joven. Pero mire lo que sucede. Y dice la palabra del Señor, el versículo 3 dice, y amaba Israel
a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Lo vistió de un vestido de diversos colores. Honró a su hijo porque su hijo era un hijo obediente y lo amaba, pero aquí dice que lo amaba, dice amaba más y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Quizá aquí podemos ver un pequeño error a veces que suceden también como padres, cuando a veces mostramos más amor a un hijo que a otro. Y bueno, no debes, tampoco no está bien, ¿no? Porque a los hijos se les ama a todos por igual. A veces el padre dice, yo amo a él más porque se parece a mí, o porque es el primero, lo amo más. O amo a este de aquí, el más chiquitito, el más último, lo quiero. ¿Por qué? Porque es el más pequeñito, es mi joyita y lo quiero mucho. Y quizá dejas de lado a tu hijo. Quizá estás dejando de lado a tus demás hijos, quizá por concentrarte en darle más cariño a uno que al otro. Y es que en realidad el cariño es para todos. Es como que compro una manzana y yo tengo un hijo o tengo dos hijos y me alcanzó para comprar una manzana. Si yo sé que tengo dos hijos y solamente pude comprar una manzana, entonces ¿qué hago con esa manzana? Claro, la parto por la mitad y le doy la mitad a uno y la mitad a otro. Pero ¿qué pasa si yo siento o tengo cierta preferencia por un hijo? Y tengo dos hijos o tres hijos. Y prefiero darle a uno y que el resto mire. Y que los de otros hijos mire. Claro que va a provocar una cierta molestia en el corazón de los hijos. Porque tus hijos están observando que tú te estás prefiriendo darle más a uno que a ellos dejarlos de lado. Tampoco puede ver el tratar de un padre, tampoco no puede ser que debe hacer diferencia. Entonces, como Jacob amaba más a José, esto provocó que dice la palabra del Señor en el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Viendo esa actitud y viendo que su padre le amaba más, dijeron, no, ¿qué? O sea que mi papá ama más a José, que porque es el menor, hasta le ha hecho vestimenta de colores, lo trata como si fuera algo, como si él fuera su único hijo. Y esa es la queja de muchos hijos, ¿cierto? Que dicen, sí, a él lo tratan mejor, como si él nomás tuviera un hijo. ¿Y yo qué soy? Eso es la queja de muchos hijos muchas veces para con sus padres. Y esa es la queja que tenían los hijos, los hermanos de José. Y por ese motivo y razón dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente. Quizá por eso que le comenzaron a poner sobrenombre, ¿no? Ya no lo llamaban José. ¿Cómo le decían ahora? El soñador. Ya que José les comenzó a contar sobre el sueño. Ya que Dios tenía un propósito, un plan con José. No era la culpa de José. Pero sin embargo los hermanos de José se fueron contra él, de tal modo de que quisieron llegar a matar a su hermano, como lo hizo, miren cómo lo hizo Caín con su hermano Abel. A Caín sí lo mató. Estos trataron de matarlo, pero como Dios tenía un plan con ese joven, Dios lo guardó de que lo mataran sus propios hermanos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo venden, y cuando lo venden llega como esclavo a Egipto, y ahí como esclavo y sirviente se levanta una mujer que lo tienta, y como él no le hace caso, ¿qué es lo que sucede? Es metido en la cárcel. Luego Faraón tiene un sueño y dice la Biblia de que nadie sabía nadie podía interpretarlo. Así que José, como él interpretaba sueños por la gracia de Dios, dice que lo sacaron y él pudo interpretar el sueño del Faraón. Tanto así que Faraón lo hizo segundo después de él, lo hizo gobernador en Egipto, como él tuvo esa autoridad. Y después vemos años después de que sus hermanos llegan a la ciudad de Egipto por comida, por trigo, porque había una necesidad. Y ahí al principio vemos la historia que José no se da a conocer, pero al final de todo sus sentimientos de José como hermano lo hacen que se dé a conocer, y abraza y besa a sus hermanos. No es un hombre
que guardó rencor contra ellos, a pesar de que sus propios hermanos lo quisieron matar, a pesar de que lo envidiaban, a pesar de que le ponían sobrenombre, pero él se mantuvo fiel a Dios y Dios honró la vida de José. Tanto así que él pudo ser el proveedor de sus hermanos. Por la gracia de Dios, que Dios puso gracia en José, pudo José ser bendición para su familia. Quizá en casa tienes hijos y como hermanos quizá hay 7, 8 hermanos y de ellos solo uno es cristiano y el resto no. Entonces justamente Dios quiere cumplir un plan perfecto con cada uno de nosotros, pero a veces nosotros no le dejamos que cumpla. Y lejos que quizá si yo tengo más hermanos y estos hermanos se vienen contra mí y no me quieren ver o no me hablan en paz, ahí va a crearse cierta distanciamiento. Si tú eres un hermano, si tú eres como hermano, tienes hermanos o tienes un hermano que es cristiano y tú no eres cristiano, tú tienes que aprender a respetar a tu hermano. Tienes que aprender a respetarlo. Es cierto, a veces nos reunimos entre familia y a veces se juntan los hermanos, son 4, son 5, son 6, son 7, son 8. Y bueno, se ríen y gloria a Dios, y quizás hasta una broma se juegan, pero siempre con respeto. Pero qué triste es ver que muchas veces se reúnen los hermanos y muchas veces sucede que se reúnen para tomar, para hacer una otra cosa. ¿Y cómo termina muchas veces? Golpeándose entre hermanos. Eso es triste ver y eso se ve o se veía hasta no hace poco. Pero miren, mis amados, entonces aquí vemos que el comportamiento de los hermanos de José no fue correcto, que le comenzaron también a tener cólera. Entonces Dios nos está llamando a que podamos tener relaciones sólidas para con nuestros hermanos, que podamos vivir y estar en paz unos con otros. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, otro ejemplo que vemos a través de la palabra del Señor en el libro de Génesis 27. Estos ejemplos que estamos viendo, mis amados, es algo que Dios nos enseña. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 27, en el verso 41, 27, 41, dice la palabra del Señor. Y aborreció Esaú a Jacob, porque la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí vemos otra situación. Dos hermanos que fue Esaú y Jacob. Padres de ellos era Isaac y Rebeca. También hubo una cierta situación que relata la Biblia, y si usted lo lee, va a ver de que Rebeca prefería más a Jacob y Isaac prefería más a Esaú. Y esto también creó cierto distanciamiento entre ellos. Y dice la palabra del Señor de que Jacob quería tener la bendición de su hermano. Lo consiguió de una manera que lo engañó a su hermano. Y tanto así esto provocó en el corazón de su hermano Esaú, que dijo, llegarán los días del luto de mi madre, llegarán los días donde mi padre morirá y yo mataré a mi hermano. ¿Por qué? Porque se había sentido en su corazón defraudado por su mismo hermano, como dice aquí la palabra, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, no se lo dijo a él, no le habló a él, pero en su corazón dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Llegará en el día. En su corazón se creó esa cierta amargura hacia su hermano. ¿Por qué? Porque se había sentido traicionado por su propio hermano. Y dejó que esa situación de ese odio, de ese rencor entre en su corazón, de tal manera que dijo, un día voy a matar a mi hermano. Entonces, mire, vemos aquí a través de la palabra de Dios que sucede que muchas veces, producto de estas malas decisiones, de los errores de nuestros hermanos,
muchas veces dejamos que entre en nosotros rencor. Porque aquí ciertamente Jacob cometió un error. No podemos decir que no. Jacob cometió un error. Y Esaú dijo, no, aquí no es un asunto que yo voy a perdonar esto. Aquí yo me voy a vengar de lo que mi hermano hizo. Y muchas veces, lejos de poder perdonar el error del hermano, buscamos el momento para vengarnos de ellos. Eso es lo que buscaba Esaú. Esaú dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré. Se lo juró a su hermano. Y vemos más adelante en la Biblia de que ya, Jacob tuvo que irse a otro lugar. Y después, pasando los años, Dios trata con el corazón de Esaú. Y gracias a Dios vemos que hay una reconciliación entre hermanos. Porque eso debe ver. Porque eso es lo que tiene que suceder en el corazón de los hermanos. Si mi hermano me ofendió y por un asunto X me molesté con él, para eso está el perdón. Para eso está la reconciliación. Si yo te ofendí, mi hermano, perdóname. Si yo te dije una palabra que no fue la correcta, perdóname. Si de repente algo sucedió, tan fuerte fue el problema que ha provocado que de repente yo viva distanciado de mi hermano y ni siquiera tome el teléfono y lo llame, o a través de las redes sociales ni siquiera le escriba, es porque hay algo en mi corazón. Porque no he tenido de repente la capacidad y la fuerza para decirle, hermano, perdóname, o hermano, te perdono porque me ofendiste. Aquí se crea un cierto distanciamiento entre ellos, porque al final Jacob se va y Esaú se queda, pero se queda en su corazón con una sed de venganza. Tenía a su hermano lejos, pero en su corazón su deseo era matarlo. Y quizá vivió por muchos años en su corazón con ese rencor, hasta que Dios tuvo quizá que tratar con el corazón de Saúl, para que cuando ellos se lleguen a encontrar, Esaú no lo mate, sino más bien alzó y abrió los brazos para abrazar a su hermano y perdonarlo. Qué hermoso es el perdón. Qué hermoso es que entre hermanos se amen, se quieran y se respeten. Y que si algún error han cometido tu hermano, tu hermana, porque a veces los hermanos mayores se molestan con sus hermanas y de repente porque cometieron un error y viven molestos con ella y no le quieren hablar pacíficamente. Dice, ella no es mi hermana, él no es mi hermano y yo no le voy a hablar bien a él porque él hizo esto, él cometió este error y él hizo lo de acá. Y no estás dispuesto a perdonar. Y vemos, mire lo que pasó con Caín. Caín llegó al extremo de matar a su hermano, porque cuando el diablo, mis amados hermanos, toma dominio del corazón del hombre, el diablo maquina en la mente del hombre, y cuando ya el enemigo tomó control de todo tu ser, tú te dejas dominar por él. No, es que ya no tienes control sobre ti mismo, estás dejándote llevar muchas veces por el enojo, como lo que sucedió con Caín. ¿Lo llevó a qué? Hasta matarlo. Sus hermanos de José también quisieron matarlo. También y ellos, su intención era matarlo. Hasta le engañaron al padre diciendo, una mala fiera lo mató. ¿Por qué? Porque al final lo que hicieron ellos fue venderlo a su hermano. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el cariño? ¿Dónde estaba la comunicación? Y muchas veces eso se ha perdido en la familia. ¿Por qué nos interesamos tanto en hablar estos asuntos de familia? Porque queremos que como familia tengamos que ser diferentes. Si hemos vivido peleados y en esta cuarentena tú eres consciente que no le hablas a tu hermano bien ni a tu hermana no le hablas bien, pues llámalo y pídele perdón. Reconcíliate con tu hermano. Y si le has fallado, pídele perdón, dile que le has fallado. Y si él te ofendió, pídele perdón y dile que todo va a ser diferente a partir de ahora. No sigas guardando en tu corazón algún rencor. No sigas guardando en tu mente pensamientos o maquinaciones de que en algún momento tienes que vengarte de tu propio hermano. O si es tu medio hermano, o si es tu media hermana. Ellos son tus hermanos. Y dice la palabra del Señor de que lo aborreció. La palabra aborrecer aquí en el Antiguo Testamento es odiar, detestar, aborrecer de tal manera de que mire lo que sucedió ahí. Esaú llegó a aborrecer tanto y a odiar tanto a Jacob por lo que hizo.
Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 7. En el Nuevo Testamento vamos a ver algo también importante. En el Nuevo Testamento vamos a ver la palabra del Señor en Lucas 7:5. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice en el libro de San Juan capítulo 7, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios, San Juan 7:5, dice la bendita y santa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos creían en él. El prefacio de este capítulo 7 habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Sabemos que Jesús tenía hermanos, ¿cierto? Eso lo sabemos. Algunos dicen que la Virgen María no tuvo más hijos, pero sí tuvo más hijos. Pero ese no es el tema. El tema está en que Jesús tuvo más hermanos. No fueron, ya que sabemos que Jesús vino por medio del Espíritu Santo, pero los demás hijos que tuvo María fue con su esposo, José, que vinieron a ser hermanos de Jesús, ¿cierto? Entonces, había un asunto de que mire que en el corazón de los hermanos del hermano de Jesús, sus hermanos, que eran hijos de su mamá, no creían en él. Dice el capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hacer algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ellos como diciendo, ver para creer, ¿no? Si tú lo haces, nosotros vamos a creer que tú eres el Hijo de Dios. Pero aún ni sus hermanos creían en él. Qué triste es ver que de repente, de alguna otra manera, ahí tenemos hermanos incrédulos, que no crean la palabra. Que por más que les hablamos de la palabra, que muchas veces les hemos hablado que hay un Dios que existe, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, muchas veces todavía hay incredulidad en el corazón. ¿Y cómo podemos ver un ejemplo de incredulidad en el corazón? De que muchas veces cuando nosotros predicamos de Cristo y decimos que Cristo es la solución y que Cristo es el sanador, ¿qué hacen ellos? Se van a la idolatría, se van al ídolo, se van a consultar a los brujos, a los hechiceros espiritistas, y no creen al mensaje de Dios. Porque si creyeran al mensaje de Dios, entonces creyeran a esta palabra y la vivieran y confiaran en esta palabra, porque Dios quiere que confiemos en esta palabra. Pero ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Dice aquí la palabra, versículo 3, ¿no? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ninguno que quiere darse a conocer hace algo en secreto. Dice aquí, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Así que ellos decían, tú sal. Si tú vas a hacer estas obras que tú haces, si tú haces estas cosas, sal a dar a conocerte. Porque aquí el versículo relata y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, a veces es difícil de que a veces nuestros hermanos, que a veces nosotros les hablamos la palabra, crean en el mensaje. Pero cuán importante es poder entender esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y ya vamos para terminar lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Vamos a ver la palabra del Señor en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios
en el versículo 10. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Anda en tinieblas. Y aunque este texto lo podamos aplicar para los hermanos que hablamos en hermanos también espiritualmente, en la iglesia, como hermanos en Cristo, esto también se debe considerar dentro de los hermanos, porque también tu hermano es tu prójimo, tu hermano carnal, tu hermana carnal, es tu prójimo, y dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas. No sabe a dónde va, ¿por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso es que a veces no entienden, es que a veces no comprenden. ¿Por qué? Porque el pecado, las tinieblas han cegado los ojos de muchos. Y es por eso que dice la Biblia, si no amas es porque no estás en la luz. Mire, el enemigo se encargó de enceguecerlo a Caín. El enemigo se encargó de taparle los ojos a Caín y de ver, y de quizá de esa luz que pudo haber alumbrado al principio en la vida de Caín, se oscureció por causa de lo que Caín comenzó a sentir, ese aborrecimiento por su hermano. Y no me va a decir que una persona que mata a otra anda en luz, está en tinieblas. Y las tinieblas representan lo malo. Las tinieblas representan al adversario que está buscando destruir en las familias y que está buscando destruir esos lazos de familiares entre hermanos. El enemigo está provocando, porque el enemigo no deja de trabajar en esas cosas, de poner muchas veces ese cierto sentimiento negativo. Lo hace entre la misma familia, con el esposo contra la esposa, hace entre los mismos hermanos que viven en la casa, que son hermanos carnales. Y dice el capítulo 3, en el verso 17 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene, dice, bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en el corazón de una persona si no está dispuesta a ayudarle? Y si cierra el corazón para decirle, no tengo. Si tú eres un hermano y tienes una hermana que de alguna otra manera tiene una necesidad, y tú sabes que tu hermana tiene necesidad, y que quizá el esposo de tu hermana no tiene un trabajo. ¿Y qué dice aquí? El que ve, como dice aquí la palabra del Señor, el que tiene, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón para con él, como dice aquí la palabra del Señor, cierra su corazón contra él. ¿Cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si tú eres un hijo de Dios y tienes hermanos y sabes que tus hermanos tienen necesidad y tienes para ayudarlos, ayúdalos. A veces decimos, no, pero este es mío, pero este es para mi familia, pero estos son para mis hijos. No, que no tengo que guardar. Pero si Dios te está mandando, si tú tienes para poder compartirlo, hazlo, porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y si tú puedes ayudar a tu hermano carnal que está pasando necesidad, sin mirar otras cosas negativas de él, pero es tu hermano o es tu hermana, ayúdala. Si tienes la capacidad de hacerlo, por supuesto, ayúdalo. Pero no cierres tu corazón para con él, no cierres tu corazón para con ella, si sabes que tienes en la mano para poder ayudarla o ayudarlo y no lo haces. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Dios de un corazón que cierra su corazón justamente para ayudar a su hermano? Proverbios, y aquí terminamos, mis amados, en el libro de Proverbios, un texto que vamos a ver, y es el último texto de la palabra del Señor que vamos a hablar el día de hoy, 17, versículo 17. Un texto conocido también por todos nosotros, y dice así: en todo tiempo ama al amigo,
y es como un hermano en el tiempo de angustia. Este texto lo sabemos de memoria, pero muchas veces, pocas veces lo practicamos. ¿Qué dice? En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en el tiempo de angustia, porque justamente el hermano no solamente es hermano, sino que también llega a ser amigo. Hay una amistad estrecha, linda y preciosa que debe haber entre hermanos en todo tiempo, hermano amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, los hermanos no solo son en los momentos de alegría, en los momentos de coinonía, en los momentos de risas, en los momentos de chacotadas, en momentos donde quizá se sientan a la mesa a comerse un rico almuerzo, una rica cena. ¿Solamente en esos momentos? No, sino que dice la Biblia en todo tiempo. En todo tiempo ama al amigo, es como un hermano en el tiempo de angustia. Si tú sabes que sufre tu hermano, que sufre tu hermana, que sabes que tiene necesidad, ahí en esos momentos donde tú tienes que demostrarle amor a tu prójimo. Y no solamente hablo con respecto también a los que somos hijos o hermanos carnales, porque si podríamos considerarnos entre hermanos en Cristo, tendríamos que decir si nos estamos preocupando por el prójimo. Porque yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, y si yo puedo ayudarte, como hermano lo tengo que hacer. Si tengo en mi poder hacerlo, lo voy a hacer. Si no lo tengo, tampoco no puedo dar de lo que no tengo. Pero si yo tengo, o lo poco que tengo, lo comparto contigo, sé que voy a ser bendecido. Pero si cierro mi corazón, ahí hay un problema. Dice la palabra de Dios, cómo mora el amor de Dios en él. Si cuando tienes para dar, dijo alguien, somos como el puño. Cerramos el corazón y no damos. No estamos dispuestos a compartir. Creo de que de alguna otra manera hemos entendido la palabra de Dios. Y de que esa relación que hay entre hermanos carnales, de sangre, también debería haber la misma relación entre hermanos en Cristo. Pero ese es otro tema que quizá en alguna otra oportunidad lo podamos compartir. Hasta aquí ha sido la predicación de la palabra. Vamos a orar para que el Dios de los cielos nos esté ayudando a seguir adelante, y como siempre lo hacemos, y en esta área de nuestra vida, porque Dios nos va examinando. Es lo interesante, Dios nos va examinando, y como Dios te va examinando, Dios va conociendo en ti en qué estás mal, y todo esto que está Dios enseñándonos es como para decirte, mira, de repente lo que hablaron ayer no era para ti, pero ahora sí, esto es para ti. Y Dios quiere limpiarte de esto que está pasando en tu vida y en tu corazón. Quizá mañana vamos a hablar de otro tema. Y quizá Dios va a seguir hablando a tu vida porque Él quiere limpiarte. Porque Él quiere hacerte un buen hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Para que cuando Él venga, entonces nos lleve a su presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra. Nada, Señor, podemos hacer si no es con tu ayuda. Yo te ruego, te pido y te suplico que esta palabra que en esta noche hemos hablado haya sido de completamente bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra. Y que si alguna de otra manera nuestras relaciones entre hermanos carnales de sangre no han sido las mejores, ahora sea tiempo de reconciliarnos, tiempo de abrazarnos, o tiempo de darnos una llamada telefónica y pedirnos perdón. Pero primeramente pedirte perdón a ti, Señor, porque he permitido que el enemigo, el adversario, haga que sienta cosas negativas, que sienta cierto rencor o rebeldía, o que no me pueda hablar bien con mi hermano o mi hermana. Pero es un tiempo de reconciliación, es un tiempo donde tenemos que ponernos a cuentas, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón de todo corazón. En tus manos estamos seguros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, les seguimos dando gracias a Dios por habernos permitido compartir la palabra del día de hoy, y esperamos mañana continuar, por supuesto. Por supuesto, estamos preparándonos con la ayuda del Señor, siempre manteniéndonos en oración. Y le pedimos sus oraciones por mi persona, por el pastor Ronald Medina. Que Dios mediante, mañana estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, no se olvide de sintonizarnos a través de las redes sociales
en este medio de comunicación por medio del Facebook del Pastor Ronald Medina y también por supuesto a través del canal de YouTube en el canal Dios te habla. Ahí vas a encontrar las enseñanzas de la palabra de Dios y bueno, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, mañana nos volvemos a encontrar 8 de la noche por este medio de comunicación. Que Dios les bendiga.